Estamos aquí en vísperas de un acontecimiento importante, la Semana Hispano-Judía en México. Y con nosotros, Shula Shrem, Jenny Benaviv y nuestro querido Luis Huitrón. Así que vamos a hablar un poco de los eventos que vienen, que son muy importantes para México y que se van a dar tanto en Monterrey como en la Ciudad de México. Y por eso, querido Luis, te queríamos preguntar, cuéntanos un poco cuál es el espíritu de esta semana y por qué Monterrey. Yo pienso que el espíritu de esta semana es justamente comenzar a recordar los lazos, ¿no?, históricos que México ha tenido. Nos reconocemos el día de hoy como una nación multicultural, ¿no?, multirreligiosa, y la verdad es que es importantísimo entender que México ha sido de los pocos países que desde el siglo XIX ha logrado construir una política laica. Esto es importantísimo porque da el marco, el panorama justamente para entender a México como un país en donde se permite la existencia de varias religiones y la coexistencia de las mismas. Y México tiene una historia preciosa de intercambio cultural de los pueblos negros, de los pueblos asiáticos y por supuesto también de otros pueblos europeos que no son los cristianos, entre ellos la raíz judía, que compone una de las partes importantísimas del inicio del virreinato novohispano, y Monterrey, siendo una población fundada en varias ocasiones y durante varios momentos, una de ellas por la famosa familia Carvajal, ¿no?, que viene huyendo del criptojudaísmo, de la Inquisición, que es una familia criptojudía, ¿no?, en el siglo XVI, y que bueno, va a ser la fundadora de esta gran villa de Monterrey, que pues en los siglos venideros será una ciudad industrial y muy importante en México. Pues estamos viendo que hay varios eventos de gran importancia, entre ellos un recorrido de historia y arte, en el cual, si no me equivoco, vas a hablar tú de Orozco y Siqueiros en el ojo del judaísmo. ¿De qué se trata, Luis? Pues bueno, vamos a aprovechar realmente toda la importante bagaje cultural que tiene Monterrey. Monterrey actualmente es una ciudad de gran cultura, ¿no? Ha trabajado desde la década, desde siempre, ¿no? Pero importantemente podríamos definir que desde la década de los 90, con la construcción de museos, con la construcción de centros culturales, tiene un museo de arte contemporáneo importantísimo, tiene un museo de historia de primer nivel, ¿no? Tiene un complejo cultural, el Parque Fundidora, como lo sabemos, ¿no?, la transformación de un espacio industrializado para volverse un espacio cultural. Y la verdad es que Monterrey tiene bagaje cultural importante, entre ellos una exposición que está ahorita montada en la Sala Arte del Parque Fundidora, y vamos justamente a revisar y a hablar de las iconografías, ¿no?, dentro de la pintura de Siqueiros, de Orozco, grandes muralistas, importantes pintores de la historia del arte mexicano, pero como estamos en el marco de la Semana Hispano-Judía, darles enfoque, ¿no?, de la identidad multicultural que tiene Monterrey, ¿no? Definitivamente es un recorrido artístico por la visión de estos dos artistas, pero también es un recorrido por parte de un pequeño rincón que vamos a montar del museo, de un rincón sefardí, ¿ok?, donde también los espectadores puedan empezar a conocer un poquito de la cultura sefardí, de la cultura milenaria que llega desde España con la familia Carvajal, ¿no?, ritos funerarios, ritos de boda, gastronomía, música, todo eso va a desarrollarse ahí en la Sala Arte, en la nave Arte de Parque Fundidora. Y esta semana tiene un componente educativo muy importante, porque se firman acuerdos con la Universidad de Monterrey y con el Colegio Olamí de la Ciudad de México. Explícanos un poco la importancia de qué se va a firmar ahí. Yo creo que es la parte más importante en vías del futuro, porque un acuerdo es un alineamiento de objetivos entre instituciones, ¿no? Pero también es un reconocimiento oficial. No es solamente un decir te apoyo o me apoyas, sino es un pacto realmente. Y creo que al final esta Semana Hispano-Judía puede tener uno de sus objetivos finales eso, reconocer con la UDEM el hecho de una identidad sefaradí, ¿no? En la parte académica, el reconocimiento de estos elementos es fundamental, porque si desde las partes académicas altas se empieza a enseñar esto y a entender esto, va a ir permeando a los diferentes niveles educativos, y en algún momento podremos tener o aspirar a tener generaciones de mexicanos y mexicanas que puedan entender que su raíz cultural como nación
es multicultural, multireligiosa. Y eso en vías de lo ideal será uno de los pues herramientas para terminar todos estos discursos que tanto están perviviendo el día de hoy de xenofobia, de discriminación. Enseñar a todos niveles y reconocer a todos niveles educativos que hay una pluralidad religiosa. Creo que esa es la parte más importante. Entonces, para mí es un evento como historiador muy importante el pacto con la UDEM, ¿no? en Monterrey, con una universidad tan importante que también ha tenido grandes exponentes literarios, culturales, científicos, ¿no? Y poder decir, la Fundación Hispano-Judía hace un pacto con la UDEM. Y por otro lado, acá en la Ciudad de México, ¿no? La firma con el Colegio Lamí, que como sabemos es pues la unión de dos grandes, ¿no? visiones de la cultura judaica con gran tradición. El Colegio Israelita de México, la Yiddish, se junta con el Sefaradí, el Colegio Sefaradí. Es realmente un paso de modernización, es un paso de ver hacia el futuro como comunidad y como identidad educativa de la comunidad judía. El hecho de que allí se firme también este acuerdo es también un poco de responsabilidad de la institución, ¿no? De empezar a enseñar, así como se educa de la Shoah y así como se educa de toda la historia judía y de las migraciones, qué bueno que también se empieza a poner atención en educar esa historia que también nos corresponde conocer, que es el judaísmo dentro de la Nueva España y lo que afectó a la Inquisición y cómo hoy se vive hacia adelante en un país libre, en un país laico y en un país grande como México para echar raíces. Luis, ¿cómo esta semana refuerza el lazo entre México, el pueblo judío y la herencia sefardí? Es una pregunta muy importante porque es lo de hoy. Suena un poco el cliché, ¿no? De qué es lo de hoy, pero el día de hoy sí reconocemos. Más bien, lo voy a cambiar de planteamiento. El día de hoy nos podemos reconocer como entes multiculturales. Podemos reconocernos con nuestros orígenes diferentes y eso es lo que enriquece la visión del futuro. México siempre lo ha sido, pero desde el ojo crítico histórico ha ido poco a poquito. Primero el reconocimiento de los pueblos indígenas, luego el reconocimiento de los pueblos negros, luego el reconocimiento de otras realidades culturales que ahí estuvieron siempre, pero que en otras épocas, por las estructuras y aparatos de poder, fueron callados, fueron sometidos, fueron censurados, perseguidos. Y hoy poder reconocer que existe esa libertad, ¿no? Finalmente yo lo veo como un puente de entendimiento, conectar al pueblo mexicano no judío, para que reconozca que también hubo una identidad más de las fundadoras de esta concepción virreinal que dio paso en el siglo XIX a nuestra historia mexicana, ¿no? Y también enfocar al pueblo judío para que reconozca el importante papel histórico que tuvo aquí. Eso también está bonito, ¿no? Es importantísimo. Y al final, hermanarnos como lo que somos, mexicanos. Muchas gracias, Luis. Gracias.